Gracias por continuar junto a nosotros. Usted está viendo Express News Noticias. El alquiler mensual promedio de una habitación en el Reino Unido aumentó en el primer trimestre de 2023 a 683 libras esterlinas. Este es el más alto registrado y un aumento del 15% con relación al mismo periodo del año pasado. Todas las regiones del Reino Unido, sin excepción, experimentaron aumentos de 2 dígitos, con Londres a la cabeza, con un incremento interanual del 20%. Y no hay señales de una desaceleración en la capital británica. Resulta que aquí en Londres, un alquiler promedio de habitación alcanzó un récord nunca antes visto. En el primer trimestre de 2023, un alquiler para una sola habitación tiene un costo de 952 libras esterlinas. Este es un 20% más que en el 2022. Todas las regiones de Londres experimentaron estos incrementos. El código postal WC, el NW y el E a la cabeza son los más altos. Inclusive en esas zonas se puede encontrar una habitación por encima de las 1.000 libras esterlinas. Para hablarnos del tema, hemos invitado a José Martínez de Trinity Rutland Limited. Bienvenido, José. Gracias por atendernos a esta hora. Hola, Orlando. Muchas gracias por la invitación. José, estamos sorprendidos con estos precios. Es increíble la cantidad de dinero que ahora tienen que pagar con estos altos costos las personas que deseen alquilar una habitación. Es difícil encontrar una acomodación o una habitación por menos de 1.000 libras aquí en la capital británica, José. Sí, Orlando, como tú lo has dicho, las rentas han subido en Londres un promedio del 20%. Eso quiere decir que pasamos de 794 a 952 libras. Y hay zonas muy específicas que subieron más o menos entre un 32, un 31%. Entonces, obviamente, eso hace supremamente complicado. Yo creo que es importante entender el por qué las rentas subieron. Y eso, obviamente, las rentas están atadas directamente a las tasas de interés hipotecarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes tu propiedad, digamos que cuando tú sacas productos hipotecarios, tú las utilizas. Aquí existe una cosa que es un fixed rate, entonces tú tienes tu tasa congelada, ya sea por 2, por 3 o por 5 años. Esta tasa a ti te permite garantizar que siempre vas a tener la misma cuota mensual, ¿no es cierto? Y muchas veces, entre más corta sea ese fixed term, ese término, los intereses son mejores. Si tú quieres un fixed term de 5 o de 7 o de 10 años, esa tasa de interés es un poquito más alta. Entonces, digamos que hemos venido en los últimos años donde el interés ha estado, digamos que manejable. Entonces, la gente, digamos que eso generó confianza y la gente utilizaba esas tasas de intereses a poco tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Digamos que la gente antes de la pandemia utilizaba productos donde utilizaban esos fixed rates únicamente por 2 años. ¿Qué es lo que ocurrió? De diciembre del 2021, para que sepas, hasta digamos que marzo del 2023 han habido más o menos 11 variaciones en la tasa de interés. ¿Qué pasa? Anteriormente tú tenías productos que tú tenías para buy to let, que es para rentar propiedades, tú los tenías productos al 1.8, al 2%, ¿no es cierto? Cuando esos intereses, esos productos finalizaron a los 2 años, tú pasaste de un 2% a un 4%, digamos que en este momento los productos que están manejando más o menos el 4.8%. Entonces tú pasaste de un 2% a un 4.8%. ¿Eso qué quiere decir? Que la cuota, yo como dueño de propiedades, es mucho más alta. Entonces, ¿qué pasa? En ese escenario tú tienes una propiedad de 500.000 libras, tú tienes una hipoteca de 400.000 libras. Por esas 400.000 libras, a un 2%, tú estás pagando 667 libras, ¿no es cierto? Entonces tú tienes tu producto, lo vas pagando, pero cuando se te acaba el producto, tú inmediatamente tienes que utilizar una nueva cuota, o sea, tu nuevo interés pasa al 4.8 y tú pasas de recibir, pasas de pagar de 667 libras, ahora vas a pagar una cuota de 1.600 libras. Si tú tienes una propiedad que tiene rentada en 1.800 libras y tenías inicialmente, pagabas 667, tú sabías que tú contabas con 1.133 libras por esa propiedad. Cuando se hace el cambio de interés, tú ya pasas a recibir no 1.133, sino pasas a recibir 200 libras mensuales. Entonces no funciona. Entonces lo que tú haces es, muchos dueños de propiedades lo que han hecho es subir las rentas a las familias, ¿vale? Y dicen, ya no me pagues 1.200, sino me vas a pagar ahora 2.300 libras. Pero aún así tú tratando de presionar el valor de las rentas,
llega un momento donde las familias, digamos que llegan a un tope, pero aún así, si tú la pasaste de 1.800 a 2.300 libras, tú en vez de 1.133 vas a recibir 700 libras mensuales. Entonces no funciona. Entonces muchos dueños de propiedades se han visto forzados a buscar opciones donde esa rentabilidad sea más alta para llegar a cubrir y tratar de lograr de recibir lo mismo que estaba recibiendo antes. En este ejercicio es como 1.133 libras. Entonces ya no puedo rentar una propiedad, digamos que 1.800, sino tengo que subirla casi a 2.800 libras. La única forma que lo puedo hacer es rentar esta propiedad, un ejemplo, 3 habitaciones, rentarlo por habitación, donde cada habitación va a ser 911 libras. Entonces, digamos que ese ha sido como el manejo que le están dando los landlords ahora a las propiedades donde necesitan sacar un mayor ingreso. Es decir, José, Entonces, que están pasando ustedes esos incrementos debido a las altas tasas que ha venido subiendo el banco emisor en los últimos 12 meses. Son más de 10 subidas y creo que nos avecinamos para la próxima ahora en mayo con relación a las cifras que entregó la Oficina Nacional de Estadísticas ayer, que la desaceleración de la inflación en el Reino Unido no fue como se esperaba para el primer trimestre del año. Ustedes pasan entonces esos costos al inquilino, porque de alguna manera tiene que salir el dinero para poder cubrir esas deudas. sí, Orlando, como te decía, digamos que ya rentar una propiedad completa, la gente está subiendo las rentas y ya la gente no tiene dinero para pagar. Entonces, digamos que anteriormente, si tú pagabas por un apartamento de una habitación, tú pagabas 1.200 libras, ya en este momento esa misma propiedad cuesta 1.800 libras, 2.000 libras. Entonces ya no lo puedes y la gente se ve forzada a tener que rentar habitaciones. Pero de esa misma forma ya las habitaciones, como tú lo sabes, como lo has dicho, han subido un 20, un 30% con comparación del 2021, del 2022, perdóname. Entonces, obviamente, eso hace que todo sea mucho más costoso. Y directamente se ve el arrendatario, se ve afectado, o sea, la persona se ve afectada directamente. Esto, nos imaginamos, José, ha obligado a muchas personas a vivir hacinadas. Es decir, si antes se pagaba en promedio por una habitación 500 libras, 600 libras en la capital británica, ahora pagando el doble los obliga a tener que compartir un cuarto. Ustedes, nos imaginamos, como propietarios de algunas viviendas, han sido laxos con las reglas y las exigencias para alquilar una habitación. Ahora nos imaginamos que ante esta situación permiten que se compartan este tipo de habitaciones, José. Pues Orlando, digamos que todo depende del tipo de licencia que tú puedas llegar a tener, porque digamos que tú para rentar habitaciones necesitas una licencia especial como landlord. En este caso es HMO License, que permite hacer una licencia que te permite rentar a diferentes familias o personas en habitaciones. Entonces, todo depende muchas veces, es en el tipo de licencia. Si tú tienes la posibilidad de tener ese número de personas, lo puedes hacer, pero muchas licencias no lo permiten. Entonces, la única opción que tú tienes es darle el notice a la persona que se vaya y sacar la habitación a un alto costo para que llegue una nueva persona. Es decir, José, que no solamente depende de la buena voluntad del landlord o el propietario de la vivienda, sino que también la regulación se lo permita. José, hay una desbandada de ciudadanos por aquello de la pandemia, por el Brexit, y Londres ha perdido a más de 1 millón de personas en los últimos 3 años debido a que les salía más rentable vivir en sus países de origen, sobre todo los europeos, que quedarse por los altos costos aquí en la capital británica. Así como los precios han subido, también se han visto ustedes en dificultades para poder rentar. ¿Y cuáles son las alternativas para poder cubrir esas viviendas que no se queden desocupadas? Orlando, digamos que en este momento se ha visto, aunque mucha gente se ha ido, ¿vale? Digamos que mucha gente de alguna forma con el Brexit y se han visto forzados, si quieren estar en este país, les ha tocado regresarse y quedarse acá. Pero aún así, Orlando, en este momento en shortfall, hay una escasez de propiedades. Entonces, digamos que anteriormente, digamos que tú sacabas una propiedad a la renta y tú tenías, digamos que 5, 6 personas. En este momento, lo que hemos visto es que independiente, así tú subas el valor de la renta, fácilmente tú puedes tener 40, 50 inquiries, personas que están interesados en rentar, y tú el mismo día
la propiedad de las rentas. Entonces, digamos que hay una escasez de propiedad en este momento. Y todo lo que pongas, digamos que todo lo que sacas al mercado, lo rentas con facilidad. José, permítame mostrarle una fotografía que hoy está circulando en el portal de la BBC con relación a un cubrimiento que hacen relacionado con el hacinamiento de más de 2 millones de niños en Inglaterra que están en alojamientos con poco o ningún espacio personal, mientras que otros 300.000 comparten camas con miembros de la familia. Así lo sugiere un análisis que hoy la BBC ha publicado a través de sus portales, con 2 familias que luchan por salir adelante porque no tienen suficiente espacio. Esa es la fotografía que ha impactado en el día de hoy. Allí está la pequeña en el único espacio que tiene para poder adelantar sus tareas y poder vivir aquí en la capital británica. Nos imaginamos, José, que esta es la imagen que se replica en muchos hogares debido a los altos costos. Hay gente que compra propiedades aquí en la capital británica, separa esas propiedades y tal vez como la demanda, como usted muy bien lo dice, sigue siendo alta, no les queda más opción que vivir de esa manera hacinados porque nos estamos quedando tal vez sin espacios aquí en la capital británica. ¿Cuáles son las alternativas, José? Mucha gente está optando por irse inclusive a otras ciudades que tal vez están alrededor de la capital. Sí, Orlando, como tú lo has dicho, o sea, la gente, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ya no puedes llegar a pagar una renta, anteriormente tú podías pagar digamos, una casa en zona de 1 o 4 por las rentas, tú te ves forzado que te toque irte saliendo, literalmente te toque irte saliendo, entonces con lo que tú pagabas de casa, en una casa de 3 habitaciones, te toca meterte en un apartamento de 2 habitaciones. Y ya después cuando te das cuenta, porque es que eso es lo que pasa, o sea, los landlords están, digamos que necesitan aumentar sus ingresos, no hablar que, no pensando que son personas ambiciosas y greedy, sino que obviamente ellos viven de esto, ¿vale? Ellos viven también de lo que le genera las propiedades. Entonces obviamente si tú antes tenías unos ingresos establecidos que inmediatamente se te reducen un 20%, pues obviamente tú tampoco puedes vivir con eso. Entonces eso hace que obviamente cuando tú subas los precios de la renta la gente se va forzada a vivir en las afueras. El salario digno nacional, vamos a hacer un pequeño ejercicio, José, si me lo permite, exigido acá por el gobierno, aumentó el pasado 1 de abril a 10 libras con 42 peniques por hora. Esto es un aumento del 9,7%. Si una persona, José, trabaja 40 horas a la semana y multiplicamos eso por el salario digno nacional, estamos hablando que recibe poco menos de 1.500 libras esterlinas al mes con las deducciones. Si seguimos sacando una cuenta, hablamos por ejemplo ahora de la inflación en los supermercados, que volvió a subir en el mes de marzo a un récord de 17,5%, lo que infligió aún más dolor a los consumidores que luchan para sobrellevar este costo de vida aquí en las Islas Británicas. Entonces, en promedio, una persona, según este análisis que estamos haciendo, se gasta para poder alimentarse 200 libras esterlinas. Si paga una habitación, estamos hablando de 1.000 libras en promedio, ya son 1.200 libras esterlinas. Si se transporta no en underground, sino en bus y hace 2 viajes en promedio, estamos hablando de 75 libras esterlinas. Ya estamos alcanzando los 1.500 que una persona devenga con un salario mínimo aquí en la capital británica. Es decir, esa persona no tiene para el ocio o el entretenimiento y mucho menos para comprarse tal vez artículos personales como la vestimenta o para ir a un gimnasio, y sin hablar de los costos que le genera tal vez pagar una mensualidad con relación al teléfono, y si es migrante no podría ni siquiera poder enviar dinero a Latinoamérica o a su lugar de origen. Esto es más o menos, José, la radiografía de lo que vive una persona aquí en la capital británica. Yo no sé, José, usted creo que tiene más de 2 décadas acá o un poco menos en la capital británica. Por lo menos yo no he sido testigo de una situación similar que estemos atravesando. Nos imaginamos que antes
cuando ustedes rentaban propiedades se iban con mucha facilidad. Ahora no es que haya cambiado mucho, pero por lo menos la gente no se quejaba tanto por los altos costos, José, y por el costo de vida sobre todo. Sí, Orlando, como lo estás diciendo, en este momento las personas en promedio, digamos que en general está sufriendo. O sea, digamos que como tú lo dices, realmente el ejercicio, yo también estuve haciendo más o menos el ejercicio de una persona, digamos que sacando acomodación, sacando transporte, digamos que le van a quedar 200 libras y ahí no se ha tenido en cuenta ni el ocio, ni se ha tenido en cuenta el celular, ni se ha tenido en cuenta ropa. Entonces digamos que es una situación difícil. Y piensa que hemos hecho el ejercicio con una renta promedio de 950 libras. En este momento en Londres hay rentas, lo que es por ejemplo en Chelsea, lo que es en South Kensington, no hablamos de 957, hablamos de 1500 libras, hablamos de 1400, de 1350 libras en algunas zonas. Entonces, obviamente estas personas definitivamente ese tipo de ubicación no las puede tener porque anteriormente la gente hacía eso, decía yo me ahorro el transporte, me ahorro el tiempo y trato de buscar algo más cerca a mi trabajo. Mucha gente que trabaja en hoteles, mucha gente que trabaja en restaurantes, mucha gente que trabaja, ya no lo pueden hacer porque obviamente van a estar negativos. Entonces, pero sí, definitivamente es una situación bastante preocupante porque ya anteriormente tú trabajabas en cualquier cosa y te daba algo, dinero para organizar tus vacaciones o te daba dinero para personas que mandaban dinero a Colombia. Pero en este momento ya no es una opción. José, finalmente agradeciéndole su presencia y que haga un alto en sus actividades diarias, ¿qué es mejor entonces a estas alturas siendo uno propietario de varias casas para poder colocarlas en el mercado y llenarlas como hacía uno antes a través del alquiler de habitaciones? ¿Utilizar una plataforma como Airbnb o dejar inclusive que la persona la habite como se hacía antes, pero que se metan más integrantes de su familia o de su círculo cercano en esa habitación y se rompan las reglas? ¿Qué es lo más aconsejable para los propietarios, José? Pues Orlando, yo creo que uno como landlord, yo creo que uno tiene algo de responsabilidad social en el sentido que si uno puede llegar a mantener algunas propiedades, digamos que algo que se pueda hacer y llegar y poder mantener a familias sería muy bueno, ¿vale? Obviamente que el ingreso no se vea tan afectado, pero si de alguna forma hay activos que no funcionan, que digamos que si tú tienes una hipoteca de 1.600 libras y lo estás rentando en 1.650 libras, por muy buen corazón que tú tengas, no va a funcionar. Pues obviamente las opciones definitivamente está rentar por habitaciones o rentar para turistas, por ejemplo como Airbnb, como lo acabas de decir, o por Booking.com, pero hay que tener en cuenta cumplir con todos los requisitos, porque digamos que rentar en habitaciones no es únicamente coger una casa y decir, mira, tengo 3 habitaciones o 4 habitaciones y voy a meter 4 personas, sino que toca cumplir con unos requisitos y en este caso, por ejemplo, sería aplicar a las licencias pertinentes, como lo es el HMO, y uno tiene que cumplir con todos los requisitos de fuego, de espacios, de número de baños, de tamaños. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Él es José Martínez de Trinity Rutland Limited, quien nos atiende a esta hora para hablarnos de los altos costos de la vivienda. Si se tiene en cuenta que en la capital británica alquilar una habitación ya supera las 1.000 libras esterlinas. José, usted ha sido muy amable. Gracias por atendernos. Bueno, Orlando, a ti por invitarme. Un feliz día. Seguiremos hablando de este tema en el transcurso de la semana, los altos costos que golpean no solo la canasta familiar, también las propiedades y, por supuesto, la energía. Vamos a un corte y ya regresamos. Usted está viendo Express News Noticias.